que del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de unas breves palabras de saludo a todos y cada uno de los miembros de esta venerable hermandad sacerdotal española, y particularmente al reverendísimo padre Antonio Cruz Cortés, que tuvo la amabilidad de invitarme a participar en esta Asamblea Nacional. Después de este saludo de cortesía y obligación, permítanme que les diga, tengo aquí la primera parte del estudio que tiene más de 20 hojas. Esa la vamos a dejar entera. Pero no podemos dejar de referir algunos datos esenciales para que mejor puedan ustedes captar y por sí mismos juzgar este gran proceso que realmente es extraordinario por todos los conceptos. No hay en la historia de la Iglesia, del mundo entero, una reina católica, ella es la católica por antonomasia, de que pueda apreciarse, porque ella es la que ha renovado nuestra nación, nuestra patria y nuestra Iglesia. Sin ella no existiría ni San Ignacio de Loyola, ni existiría Santa Teresa de Jesús, ni todos los santos del siglo de oro español. Y no voy a referirme a los antecedentes remotos, ni próximos, ni inmediatos. Solamente recordarles que la causa de Isabel la Católica se abrió este año, hace 40 años, en el año 1958. Don José García Goldara, arzobispo de Valladolid, el 23 de abril de 1958. El 22 es el nacimiento de la Reina Católica. El año 1451 era Jueves Santo. Y esta fecha la marcó toda su vida. El otro día tuvimos que improvisar en la misa. Hubiéramos podido empezar por aquí, por esta fecha del nacimiento de la Reina, el Jueves Santo, que digo, la marcó toda su vida. La devoción al Santísimo Sacramento, y no digamos nada de la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Ella es cofundadora de las franciscanas misioneras que fundó Santa Beatriz de Silva. Si la reina no la hubiera fundado esa congregación, ella le dio los palacios, ella le sacó la bula de fundación del Papa Inocencio VIII, y por eso ella es singular en esa orden que la tiene como cofundadora. El proceso de Valladolid, donde se inició, digo, la causa, todo proceso supone la persona de un postulador. Este es el alma, el que mueve todo el proceso. Sin él, el proceso queda estancado. Y el nombramiento de este postulador diocesano, como bien ha dicho don Ángel Garralda, cayó en la persona de don Vicente Rodríguez Valencia, íntimo amigo mío, casi compaisano, a pocos kilómetros su pueblo del mío, y tenía muy buena relación en todos los sentidos con él. Sentió tremendamente su muerte, pero no influyó nada mi amistad para que yo le tuviera, iba a decir desgraciadamente, que suceder en el cargo. La fecha, pues, de su nombramiento es el inicio del proceso diocesano de la Iglesia, de la Isabel la Católica. Y este postulador es el encargado de hacer las comisiones históricas investigadoras de la causa. Nada más les cito los nombres de estos extraordinarios profesores catedráticos, investigadores como un don Juan Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, catedrático de arte hispanoamericano en la Universidad de Madrid, don Luis Ortiz Muñoz, director del Instituto Madrileño Ramiro de Maeztu y vocal del Patronato Menéndez Pelayo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Ricardo Magdaleno, director del Archivo General de la Corona de Castilla, sitio en Simancas,
principal archivo para la historia de Isabel la Católica. Don Luis Ortiz tuvo que dejar este director del Instituto Madrileño Ramiro de Maeztu por enfermedad, pero le siguieron otros, no menos importantes, como don Antonio de la Torre y del Cerro, catedrático de Historia Medieval y director de la Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha publicado 6 tomos de documentos sobre las relaciones internacionales de los reyes católicos, publicados en Barcelona de 1949 a 1966. Don Antonio Romeu y Armas, catedrático de Historia General de España y director del Instituto Jerónimo de Zurita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de la revista Hispania, especialista en las Islas Canarias, como buen canario. Y sobre todo don Luis Suárez Fernández. Cuando yo acababa la historia, la carrera, vine aquí un verano, ahí desde la Fuente Dorada en Valladolid, iba todas las mañanas a investigar al archivo de Simancas. Y todos los días me encontré con este don Luis Suárez Fernández, que acababa también su carrera de historia. Y íbamos todo el mes, los 2 meses. Después de unos cuantos años, fui a visitarle en Valladolid y no se acordaba de mí hasta que me empecé a reír. Y entonces ya cayó en la cuenta de mi idea. Ya está jubilado, catedrático de Historia Antigua, Universal y Media de la Universidad de Valladolid. Tenemos otros como don Demetrio Mansilla Reollo, cuando él acababa la carrera, que la comenzaba yo en la Universidad Gregoriana. Y tenemos también, pues, al padre Quintín Aldea Vaquero, jesuita de la Compañía de Jesús, profesor de Historia en la Universidad de Comillas y director del Instituto Enrique Flores de Historia Eclesiástica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digo todo esto nada más para que sepan las personas, los personajes que han estudiado Isabel la Católica, que no son unos cualquiera, son especialistas, son maestros, son doctores en la historia, y concretamente en la historia de Isabel la Católica. Tras 12 años de trabajo, de 1958 a 1970, estos miembros de las comisiones históricas redactaron una relación interesante. Vale por un monumento. Relación al Sacro Tribunal Diocesano, firmado en Valladolid a 20 de junio de 1970. Para dar en conciencia estos personajes que he citado, para dar en conciencia un parecer, su parecer, al arzobispo que hemos antes citado, don José García Goldara, diciéndole, textualmente, que podía proceder con sólido fundamento histórico a la iniciación canónica de los procesos que están en el derecho y práctica de la Iglesia para la beatificación de los siervos de Dios en general y de la Reina Católica Isabel I de Castilla muy en particular. El 26 de noviembre de 1971 se da la apertura solemne del proceso, comprensivo de las 3 piezas mencionadas en el antiguo Código de Derecho Canónico: procesus diligenciarum, procesus informativos, procesus de non cultum. Los documentos recogidos hacen un total, las investigaciones de estos autores de las comisiones históricas, hacen un total de documentos 3.160, distribuidos en 28 tomos o 29 volúmenes, porque el tomo primero comprende volumen primero y segundo. Y a estos 2.000, si a estos añadimos el citado anteriormente, a estos documentos 3.660, citamos el anteriormente citado, que es la relación
de la Comisión Histórica del Sacro Tribunal Diocesano de Valladolid, hacen un total de 30 volúmenes. Se dicen pronto, pero necesitábamos un coche entero para llevarlos al archivo de la Congregación de los Santos, como lo llevamos el padre postulador y servidor. El proceso iniciado el 26 de noviembre, esta fecha es la fecha de la muerte de la reina, en Medina del Campo, el año 1504. En este proceso iniciado, el 26 de noviembre de 1971, se clausuró el 15 de noviembre de 1972. Solo 3 días más tarde de firmada esta relación que hemos dicho el 20 de junio de 1970, el 23 de junio de este mismo año, un transcrito autenticado de la mencionada relación fue remitido por el señor arzobispo de Valladolid al eminentísimo señor cardenal Paulo Bertoni, prefecto de la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, en orden a solicitar y obtener del susodicho cardenal prefecto el nil obstat para poder proceder a la apertura del proceso ordinario en la archidiócesis vallisoletana, gracia que fue benignamente concedida por el cardenal prefecto mediante un rescripto expedido el 3 de julio de 1970. Al año siguiente, concretamente, como digo, el 26 de noviembre del 71, fecha aniversario de la Reina Católica, se abría, el que acabamos de iniciar antes, el proceso comprensivo de las 3 piezas expresamente mencionadas en el antiguo Código de Derecho Canónico. Vamos a dejar otras cosas. Una vez iniciado el proceso, este proceso, iniciado el 26 de noviembre, como digo, de 1971, se clausuró el 15 de noviembre de 1972. En esta fecha, a las 7 de la tarde, en el aula de audiencias del Palacio Arzobispal de Valladolid, ante el excelentísimo señor don Félix Romero Mengíbar y ante el notario público eclesiástico don Félix López Arzuelo, especialmente designado para esta causa, fue firmado el instrumento de clausura del proceso ordinario, el cual, cerrado en un estuche de cuero, precintado y lacrado y sellado al exterior, expuesto por el arzobispo de Valladolid, en manos del muy ilustre señor don Vicente Rodríguez Valencia, postulador de la causa, quien es además, y a un mismo tiempo, designado portador personal del mismo ante la Sagrada Congregación Romana Pro Causis Sanctorum, juntamente con otros 11 paquetes más del mismo, todos ellos igualmente atados y lacrados bajo sello, que contienen todos los ya citados 30 volúmenes de escritos y documentos presentados por la ya citada Comisión Histórica. En Roma, el 18 de noviembre de 1972, es presentado a la Sagrada Congregación Pro Causis Sanctorum estos 30 volúmenes que acabamos de citar y el tomo del proceso ordinario diocesano. 2 días después, el 20 de noviembre del 72, tuvo lugar la apertura canónica del proceso en la Sagrada Congregación Romana Pro Causis Sanctorum. El 30 de marzo de 1974 concluía el primer proceso de la causa en Roma, es decir, el de los escritos de la Reina Católica, con la aprobación de la Positio Superscriptis por la misma Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. A partir de estas fechas, solo restaba por acometer la ardua tarea de resumir, porque ningún cardenal tiene paciencia para leerse 30 volúmenes, voy a decir casi en toda su vida, que no suele simular. Pues digo que desde esta fecha se tiene que resumir y sintetizar toda esta vastísima y exhaustiva documentación que no tiene valor, porque es incalculable su valor, la que con una diligencia y entusiasmo ejemplares la comenzó el mismo don Vicente Rodríguez Valencia, nombrado no ya postulador, porque el postulador, una vez que llegó la causa a Roma, es nombrado el padre, muy reverendo padre Anastasio Gutiérrez Poza. Y este nombró, a su vez, al don Vicente Rodríguez Valencia, vicepostulador
hasta la fecha del 6 de mayo de 1982, en que la parca vino intempestivamente a cortarle la tela de la vida y a pagarle sus muchos, incalculables trabajos, porque a él se debe prácticamente todo el proceso de la Reina Católica. Desde esta fecha me llamó a mí el padre Anastasio Gutiérrez, pidió a la Sagrada Congregación permiso para nombrarme a sustituto de don Vicente Rodríguez Valencia, que fue una pérdida irreparable. Por eso digo que para continuar y completar esta magna obra, pues fui designado, pero él estuvo trabajando ya desde 1972 casi hasta 1982, 10 años. No hizo mucho, no lo pudo hacer porque tampoco la salud se lo permitía. Durante la clausura del proceso, el 15 de noviembre, como digo, de 1972 hasta la muerte de don Vicente, el 6 de mayo de 1982, trabajó 10 años en esa tarea difícil. Hay que reconocerlo, a veces que supone más que paciencia, un temple quizá extraordinario y de salud y de todo para poder resumir y sintetizar toda esa vastísima y exhaustiva documentación de la causa, desarrollando punto por punto todo el amplio programa que no les voy a decir. Él hizo un programa. A mi hijo padre Anastasio Gutiérrez que lo siguiera, lo seguí. Un programa que él pues se fijaba más bien en la connotación histórica. Después de acabarlo, de más de 2 años de trabajo, llegó a Roma y el padre Anastasio, pues claro, sí, le pareció bien el programa, pero no para presentarlo a la Sagrada Congregación de los Santos, porque él prefería que subrayáramos más, dejando un poco la parte histórica, la parte más, no digo teológica, sino mística, la parte de las virtudes de la reina. Terminado este segundo esquema, vino un tercero. Ya lo teníamos todo redactado, nombra el padre Anastasio Gutiérrez como relator de la causa a don Justo Fernández Alonso, condiscípulo riguroso mío todo el año, todos los años en la Universidad Gregoriana. Y este era el rector de la Casa Española de Montserrat. Los criterios que él tenía, don Justo Fernández Alonso, pues yo francamente no los compartía ni el padre Anastasio Gutiérrez tampoco, pero nos obligó porque claro, o es o no es el relator. Si es el relator, él se empeñó, se puso tieso y dijo que había que seguir lo que él decía. Que todo era cuestión nada más de citas. Lo que citábamos en el texto, muchos de nuestros 30 volúmenes de documentos, las quitaba fuera. Los documentos eran que ponerlos íntegros al final de cada capítulo. Eso nos trastornó y nos retrasó bastante la causa. Pero del dicho padre, pues postulador, que nos hizo estas observaciones, y luego don Justo Fernández, pues nos retrasaron más de la cuenta, tanto que el mismo Papa es el que nos ha animado reiteradas veces que estuvimos en padre Anastasio Gutiérrez, servidor. Tenía interés en canonizar a la reina en el año 1992 como el mejor homenaje que podía tributar la Iglesia, como agradecimiento a una reina católica que había descubierto y había evangelizado ella, el Nuevo Mundo. Tenía interés. Y nos lo dijo varios. Y un día nos dijo incluso que procuráramos acelerar el trabajo que él lo quería tener antes de marcharse de vacaciones el año 1990. Tuvimos muchos problemas para la impresión de esta posición histórica, que es un abultado volumen de más de casi 2.000 o 3.000 páginas. Lo mandamos a Chicago. Los caballeros de la reina, los caballeros de Colón y las damas de la reina nos lo pagaban todo gratis. Nos lo hacían gratis. Pero estos americanos no entienden de estos protocolos de la Santa Sede. Tenía que estar yo allí pues todo el tiempo de la impresión. Podía estar porque tenemos ahí varias casas, nosotros en Chicago. Pero el padre Anastasio lo pensó y dijo que no. Entonces lo propusimos llevarlo a Madrid. Yo entonces vivía en Madrid. Estaba trabajando en cosas de padre Claret.
Y dice, bueno, ya estando allí, pues ya llevo el control, punto por punto, día por día, en la imprenta. Inconveniente, ¿quién le paga? Teníamos que pagarlo nosotros, no teníamos una pera. Entonces la solución fue llevar toda la posición histórica, la impresión, a Valladolid. Valladolid se inició la causa, el arzobispo, pues muchas veces le llamaron, el padre Anastasio, nunca hablé con él, hablé después ya de pasado todo la tormenta, pues él siempre nos daba buenas palabras, nos prometía muchas cosas, no cumplió ninguna. Pero al final dice, bueno, pues vamos a llevarlo allí a Valladolid y que lo imprima y lo pague la diócesis. Después de año y medio, casi 2 años de impreso, todavía no había pagado nada a la imprenta. Eso me costó porque era el director mismo de la imprenta. El caso que el día de San Pedro del año 1990 estaba ya toda la documentación la posición histórica, en manos de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Y inmediatamente el padre Anastasio me llamó. Estaba en Madrid. Él era un hombre extraordinario. Como profesor, él era terano y decano de la facultad, como consultor de casi todas las congregaciones romanas, la Mulieris Dignitatem, esa carta que, si mal no recuerdo, el cardenal Joseph Ratzinger presentó en el aula de prensa del Vaticano el día 29 de octubre de 1988. Esta Mulieris Dignitatem es obra personal redactada por el padre Anastasio Gutiérrez Moza, figura el Papa, como todos los documentos, pero yo doy fe que lo redactó el padre Anastasio Gutiérrez, que se lo vi. No solamente se lo vi, sino que lo llevé yo mismo a la Sagrada Congregación. Este padre, pues, en vista ya de esta posición histórica que ya estaba allí, una vez que llegó, tenía tal influencia en la Sagrada Congregación y en la Santa Sede que inmediatamente hizo todas las diligencias posibles y llegó la reina a la última y se puso la primera. Había centenares de causas esperando el turno. La puso el padre Anastasio la primera. No solamente le puso la primera, sino que ya señaló las fechas exactas en que tenía que tenerse la reunión de las congregaciones de cardenales para ir aprobando por sus etapas las 4 congregaciones generales que tienen que haber. Tanto es así que se celebró la de los escritos, aprobada, y se celebró la principal en las causas que son históricas, es lo fundamental. Aprobada esta, la de que fue el 6 de noviembre, el 7 de noviembre del año 1990, la causa se puede decir que está terminada. Las otras 2 congregaciones que quedan son mero trámite. En teológica, la reina sabía mucha teología. Y no tienen que señalar a nadie. No, vale, ya estaba aprobado todos los escritos. Y la otra es la mera jurídica, la que ya preside el Papa, ya señala la fecha en que él piensa canonizar a la reina o al santo que sea. Por eso digo que hasta aquí es el resumen de lo que hay. Ya una vez pasadas las Navidades, ya el padre Gutiérrez tenía señalado ya las fechas de primavera para la tercera reunión y en mayo para la cuarta. Pero llega la bomba. Y la bomba llega con una cosa tan extraordinaria que nunca se ha dado. Que el padre postulador de la causa, que la Sagrada Congregación de los Santos no se entere que el Papa dice que va a pararse la causa. Y todos se enteran en Roma, nosotros los primeros, por la prensa, por los judíos, que llenan de felicitaciones cada día a la Santa Sede, alabando al Papa, alabando a la Santa Sede, porque al fin han dejado la causa de Isabel la Católica. Eso fue un impacto terrible. Un impacto terrible, digo, para el mismo padre Anastasio Gutiérrez. Porque nadie mejor que él conocía las causas, las razones que habían podido llegar a una tan absurda como intempestiva determinación
pero el no haber querido pronunciar ni una sola palabra al respecto del Santo Padre, porque no ha dicho una sola palabra. Pues el padre nuestro Gutiérrez me presentó inmediatamente a la congregación, y estaba el prefecto, el cardenal Angelo Felice, y le pregunta al padre, ¿entonces qué hacemos ahora? Nada, ustedes sigan trabajando. Lo dijo así tan tranquilamente el cardenal. Pero si no podemos trabajar porque en la sesión de primavera tenían que ser aprobados los peritos que tenían que hacer el estudio para presentarlo a la congregación. El Papa no lo aprueba. Los hacemos los peritos, se lo lleva a la Santa Sede, la aprueba, se queda. Pero sin decir al Papa no es la palabra todavía, ¿eh? Por eso de que se abra la casa es una decisión personal. Es una decisión secreta, es una decisión inconfesable, es una decisión vergonzante, es una decisión contradictoria, absurda. Ya diré por qué. De lo que no podemos abrigar la menor duda es que todos tenemos que estar plenamente de acuerdo que la causa de Isabel la Católica es única, singular, excepcional, tan necesaria como urgente y sobre todo tan actual como oportunísima. Ya leeré después una nota del cardenal de Barcelona, muy actual, ya lo leeré después. Y tal y como constan en la relación que la misma elevó al tribunal de la causa. Primera, la relación se ha hecho antes alusión, dice estas textuales palabras. Primera, es muy difícil encontrar un modelo mejor para los jefes de Estado de nuestros tiempos que han perdido su vocación cristiana y solo buscan egoísticamente sus personales medros, descuidando el servicio de Dios y del prójimo. Segunda, el papel social de la mujer, ya dije antes cómo, el padre Anastasio ha redactado Mulieris Dignitas, el papel social de la mujer, tanto en el hogar como en la calle y en el trabajo, así en su condición de soltera, de esposa, de madre, de trabajadora, de profesora, de artista y de jefe de Estado y de gobierno. Tercera, la presión de la sociedad moderna, descristianizada y paganizante, contra la virtud de la castidad y de la pureza evangélica, ha alcanzado en nuestros días cuotas inimaginables. Cuarta, la justicia está en quiebra y politizada, y también pisoteados más que nunca los derechos fundamentales de la persona humana. Quinta, los valores del espíritu, la vida contemplativa de íntima unión con Dios, se han olvidado por completo. En el mundo moderno se ha apagado la luz de la fe. Sexta, la solidaridad fraterna con los más necesitados en el terreno material, corporal, científico, artístico, literario, cultural y sanitario están en plena bancarrota. Séptima, son conclusiones de la relación de esa comisión histórica, no son mías. Séptima, la perfecta organización de un apostolado seglar de tan colosales proporciones, de hombres y mujeres educados y formados por la Reina Católica, es el hecho más original e insólito que conocemos de apostolado de reyes en toda la historia de la humanidad, de la Iglesia Católica. La próxima semana, el día 29 de octubre de este mismo año, daré una conferencia en la Biblioteca Nacional, a la que asistirán todos los embajadores de Hispanoamérica. Y hablaremos precisamente de esta reina, madre de América, pero madre cultural, de la cultura española, occidental, cristiana. Hace algunos años, en un reportaje del diario ABC, cuya portada aquí tengo ante mis ojos, la periodista Elvira Docté entrevistaba en Valladolid, concluido ya el proceso diocesano de la causa, al promotor de la fe, don Moisés Lafuente,
canónigo de Valladolid, y al postulador de la causa, que hemos dicho, don Vicente Rodríguez Valencia. El título de este reportaje, que figura al pie de una gran imagen de la Reina Católica que ocupa toda la portada, dice: Santa Isabel de España en torno a la beatificación de la Reina Católica. No conservo el artículo, que no pensaba yo nunca tener que haberme ocupado de lo que me he tenido que ocuparme, pero sí que recuerdo perfectamente cómo la citada reportera confesaba de sí misma, cuando la encomendaron a hacer este reportaje, que su presupuesto mental contaba más escepticismo, sorpresa y reticencia que entusiasmo. Porque según ella pensaba, los vientos de la Iglesia Católica, a raíz de la celebración del Concilio Vaticano II, apeando de los altares a los santos de nuestros templos, contribuían a abonar y confirmar su punto de vista sobre tan peregrina idea. Mal momento, pensaba ella con notoria ligereza, han elegido los padrinos de la reina para sacarla del polvo de los archivos, del sopolvo de años y de siglos, y presentarla en nuestros días a las siempre difíciles y más que nunca desprestigiadas oposiciones a la elevación de los altares. Y como ella, seguían pensando tantos y tantos otros. Pero no sé si también como ella llegaron a conocer tan de cerca a la Santa Reina hasta acabar entusiasmándose con ella de tal modo que creyeron hoy más que nunca necesaria y urgente la promoción de su causa de beatificación. Y así es, en efecto. Lo pensábamos todos, empezando por el propio Santo Padre, lo he dicho antes, el Papa Juan Pablo II, quien fue el primero en admitir, aprobar y bendecir la introducción de su causa de beatificación, animándonos constantemente a cuantos trabajábamos en ella a presentar cuanto antes, ya lo dije antes del verano de 1991 como fecha límite, la posición histórica en la Sagrada Congregación de los Santos, a fin de poder llegar a tiempo para su glorificación en el 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, de la que ella fue su principal protagonista. Por nuestra parte hicimos cuanto pudimos sin permitirnos levantar un instante siquiera el pie del acelerador para llegar a tiempo de celebrar con toda solemnidad tan fausta como gloriosa efeméride. Y lo hubiéramos ciertamente conseguido si a ultimísima hora, el Santo Padre no se vuelve atrás y cambia brusca e imprevistamente su propósito. La pregunta se dispara automáticamente por sí misma. ¿Por qué? ¿Para qué? En esta segunda parte de la conferencia, que va a ser la primera, vamos a explicarlo y vamos sobre todo a contestar la pregunta extraña que nos hace don Antonio Rofes en la carta que me escribió el 17 de junio de 1998 cuando me invitaba a esta Asamblea Nacional. No deja de ser sorprendente que en esta ola de beatificaciones quede arrinconada precisamente la beatificación de Isabel la Católica. Este es el tema. Respondiendo ahora, en esta segunda parte, a las preguntas que acabo de formularles al final del anterior, y contestando también al mismo tiempo a la extrañeza de la Hermandad Sacerdotal Española de San Juan de Ávila, cuyo dignísimo presidente, en su nombre me presentaba el 17 de junio de 1998 en la carta de referencia, diciéndome al final que tanto le sorprendía que en esta hora de beatificaciones se olvidase la causa, la más grande de toda nuestra historia, Isabel la Católica. Perdónenme si les digo que a mí tampoco ha dejado de sorprenderme que hayan sido precisamente ustedes, los miembros de esta venerable Hermandad Sacerdotal Española, se llame de San Juan de Ávila o se llame de San Antonio María Claret, los cuales, reunidos en Zaragoza para una memorable semana de estudio y oración del 26 al 29 de septiembre de 1972, suplican insistentemente al Santo Padre Pablo VI su bendición apostólica. Al final de esas jornadas sacerdotales,
dándoseles desde Roma la callada por toda respuesta. Que vengan pues ahora a extrañarse de esta negativa papal a la canonización de la reina católica. Entonces ustedes, no pudiendo sufrir el agravio, y nadie lo puede sufrir, que tenga un corazón sensible y una fe mínima en el alma, que vengan, digo, ahora a extrañarse de esta negativa papal a la canonización de la reina católica. Entonces ustedes, no pudiendo sufrir ese agravio comparativo de tal índole y de tal injusticia, tan pública como escandalosa, publicaron un libro cuyo autor está aquí presente, que lleva por título Historia de un gran amor a la Iglesia no correspondido. Permítame hacerle un sincero comentario. Yo lo he leído y aplaudo al autor, y tiene toda la razón y tiene todos los méritos para ser condecorado por su trabajo. Lo que no me gusta es esto: no correspondido. Les pido mil perdones y me atrevo a decirles que no me ha gustado esto. Me ha gustado mucho la historia de la verdadera historia de amor a la Iglesia. Lo que no me ha gustado esto, no correspondido. Y se lo explico, porque ¿quién es la Iglesia? Una verdad de fe. Cristo es la Iglesia. Cristo y la Virgen es la Iglesia. Y por eso la Iglesia es pura, es santa, es inmaculada, es una. Por eso, la Iglesia es Cristo. Eso es lo que tiene que entender, y siempre tiene que entender, y nunca va a llegar. Por eso tendríamos antes que preguntarnos quién es la Iglesia. Digo, Cristo es la Iglesia. Por eso nada más que eso. La Iglesia es una y está bien, santa, inmaculada y una. Ahora bien, si Cristo es la Iglesia, podemos nosotros, en buena lógica, concluir que nuestro amor a Cristo no ha sido correspondido. La historia de un amor a la Iglesia no ha sido correspondido. O lo que es lo mismo, que es Cristo y la Virgen quienes están en deuda con nosotros. Cristo es la Iglesia, es una verdad de fe. Ya lo repito, la Iglesia es Cristo. Ojalá no fuera. Debiera ser. Pero desgraciadamente no lo es, y por eso es rica, prepotente, soberbia, pecadora, injusta, desagradecida, amante de los placeres y de los primeros puestos, de las honras y dignidades de este mundo. Y otras más. Volviendo al tema que nos ocupa, permítame de nuevo repetirles la pregunta: ¿cómo es posible que ustedes puedan extrañarse poco ni mucho de esta tan injusta como escandalosa discriminación de la Iglesia Católica con nuestra reina, la católica por antonomasia? Y la única, iba a decir, católica del mundo de verdad. Cristo, para complacer a sus más encarnizados e irreconciliables enemigos, que son los mismos de siempre, los de Cristo y de la Iglesia, los de antes y los de ahora, y los de siempre, en virtud de un tan falso como herético ecumenismo posconciliar. Tampoco me pude yo nunca imaginar siquiera que el romano pontífice llegara a atreverse jamás a suspender, no digo suspender, no sé la palabra porque el Papa no ha dicho ni una sola palabra, él no ha dicho nada, y nos hemos enterado por fuera. La primera sorprendida y con la boca abierta, la Congregación de los Santos, puede citar 10 o 12 miembros de ella, realmente increíble, ya veremos después. Que el romano pontífice llegara a atreverse jamás a suspender por sí y ante sí un proceso canónico en marcha, por él mismo encargado a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos y al Reverendísimo Padre Postulador General por el mismo Santo Padre nombrado al efecto. El hecho mismo de que un caso tan insólito y contra todo derecho, único en la historia de la Iglesia, yo no conozco otro, no haya sido, no digo ya consultado, porque el que tiene la fuente de información de lo que es Isabel la Católica es la Congregación de los Santos, es el postulador nombrado por el Papa, y que este se tenga que enterar por la prensa
Es inconcebible. El hecho mismo, pues, de un caso tan insólito y contra todo derecho, único, como digo, en la historia de la Iglesia, no haya sido ni siquiera consultado por los primeros que tenían que saberlo, pero ni siquiera personalmente advertido por el Papa, tanto a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos como al postulador general de esta causa, da mucho que pensar, y muchísimo más todavía que sospechar. Ante tamaño atropello jurídico e impensable agravio comparativo, el reverendísimo padre postulador general de la causa, Anastasio Gutiérrez Cordes María Filius, se decidió al fin, esto es muy importante, esto no lo he dicho nunca, pero se lo digo a ustedes porque me merece todo respeto y consideración. Se decidió al fin por escribir al Santo Padre con toda veneración y con todo respeto, al par que con la mayor sinceridad y valentía, movido únicamente por un ineludible deber de su conciencia de postulador de la causa, una muy seria y muy ponderada carta, exponiéndole en ella toda la legislación canónica. Es un hombre que toda la vida ha estado metido en el derecho canónico. Toda la legislación canónica actualmente vigente a la Iglesia sobre las causas de los santos. El Papa no tiene por qué saber de estas cosas. Y de hecho no sabía si no hubiera hecho lo que hizo. Recordándole además que la beatificación y canonización de los santos depende única y exclusivamente de su personal y suprema decisión. Es incuestionable. Nadie lo ha puesto en tela de juicio. No así la suspensión arbitraria y sin grave causa justificante, porque no la hay, de un proceso canónico ya en marcha y a punto de concluirse favorablemente. Porque ya pasó el rubricón, la dificultad de la causa histórica. La causa histórica ya ha pasado y bien aprobada. Ya está, camino de los altares, aunque no haya llegado todavía. De un proceso canónico ya en marcha y a punto de concluirse, digo favorablemente, máxime cuando ha sido por él mismo iniciado y puesto en manos de la Sagrada Congregación para las causas de los santos, que es un tribunal, que es un ministerio, nombrándole a él, al padre Anastasio Gutiérrez, como postulador general, que es el que mueve la causa, incluso dentro de la Congregación de los Santos. Añadiré aún otra cosa muy digna de tenerse en cuenta. El reverendísimo padre postulador tardó varios meses, esto fue primero en abril, más o menos, pues desde mediados de abril, todo el mes de mayo y todo el mes de junio, tardó estos meses en dar su última mano a esta carta al Santo Padre. Les digo esto porque soy testigo. Yo la he leído centenares de veces. Porque el padre Anastasio la leía y la releía a diario una y muchas veces, matizándola, corrigiéndola incesantemente, antes de ponerla en manos del Papa, unos días antes de que éste emprendiera su viaje de vacaciones veraniegas a su residencia de Castel Gandolfo. Por voluntad y mandato de su autor, yo mismo leí y releí infinidad de veces esta carta, dialogando con él, tanto sobre su contenido interno como sobre su redacción externa, pudiéndoles asegurar a ustedes que diplomática y jurídicamente hablando me parecía una obra perfecta. El postulador general la puso en manos del Santo Padre. Lo escriben ustedes cualquiera, lo escribo yo y no llega al Santo Padre las cartas. Pero este sí, porque va con un secretario particular de la Secretaría de Estado que ha sido discípulo del padre Anastasio Gutiérrez. Le llamó, le dio a él la carta personal para que la pusieran, como dicen ellos, un tábulo de la misma, sobre la mesa.
mesa del Santísimo Padre. Y ahí se la puso encima de la mesa. Cuando iba él a salir de vacaciones para Castel Gandolfo, y ciertamente me consta que se la llevó. No me consta, no lo sé, si la leyó o dejó de leer esta carta el Santo Padre. Tiempo ciertamente no le faltó durante todas las vacaciones. Y como es de esperar y presumir, la leería una y muchas veces. De lo que sí puedo dar fe plena y certificar notarialmente es que el Padre Postulador, después de estar esperando la contestación del Santo Padre, que por muy Santo Padre que sea, creo que su nombre deba guardar siquiera las mínimas normas de respeto, de educación, de urbanidad. Pues, hermanos, después de casi 7 años, el padre Anastasio Gutiérrez Costa se fue a la tumba el día 6 de enero de este año sin haber recibido contestación alguna, ni de palabra ni por escrito, a esta carta. No tengo ni paciencia tampoco. Y en vista de esta actitud negativa del Santo Padre a continuar la causa de Isabel la Católica, a pesar de habérnoslo prometido anteriormente con toda solemnidad, faltando así públicamente a su palabra, esto no hay que darle vuelta. Por muy Santo Padre que sea, pues no ha cumplido su palabra, eso es evidente. Yo me creí también del todo libre y descargado de cualquier anterior compromiso, escribiendo al efecto un libro sobre la Reina Católica, para darla a conocer al pueblo español, explicando al mismo tiempo las causas verdaderas de su no beatificación o canonización, como el pueblo lo esperaba, para la fecha 5 veces centenaria del descubrimiento y evangelización de América. El libro lleva por título Misterio de Isabel la Católica. Creo que es la última palabra sobre la reina, porque es una síntesis hecha por mí de todos los procesos de esos 30 volúmenes que se citan ahí, pero para el pueblo. Y creo que no se puede decir una señora que ha estado en Vitoria muchos años, archivera del cuerpo de policía de Vitoria, que hoy reside en Santander, ya jubilada, se llama Sagrario Aguirre. Cuando ella se enteró y había escrito este libro, no digo cómo, ni cuándo, ni cómo, me escribió una carta y me decía que le mandara el libro, se lo mandé y es que ya me contestó una carta enorme. Mande usted ese libro inmediatamente al Santo Padre y mañana canoniza a la Reina Católica. Yo mándeselo usted a ver si tiene más suerte que yo. El libro, digo, lleva por título Misterio de Isabel la Católica, cuya lectura yo les recomiendo con todo encarecimiento. Y no precisamente por ser mío, sino porque es una síntesis acabada de la posición histórica de la causa, puesta al alcance del pueblo, llano y sencillo, para la gente más cultivada o letrada como ustedes. Escribí posteriormente otro libro que no se ha publicado ni se puede publicar porque si hay censura eclesiástica me corta la cabeza. Doblemente voluminoso, de mayor entidad científica e histórico-jurídica, centrándome en una de las notas más características y distintivas de todo el reinado y vida de la Reina Católica: la justicia, la que hoy tanto necesitamos. Dicen que para justicia alcanzar 3 cosas son menester: tenerla, darla a entender y que la quieran dar. La justicia, titulándolo el libro La justicia ajusticiada, lo titulé. Después cambié el título y diré por qué. Cuando ya lo tenía completamente concluido sin cambiar un ápice del texto, me pareció mejor al redactar la presentación del libro, que siempre es el último que hago, porque antes no lo puedo presentar si no lo tengo. Cambié su título primitivo por este otro: La tumba de la justicia, por la razón que luego les dije. Y ahora, si ustedes me lo permiten, les leería a continuación algunos de sus párrafos más relevantes, porque no he tenido tiempo para hacer un discurso más largo, ya es bastante largo este. A continuación, algunos de sus párrafos más relevantes dedicados expresamente a comentar la única razón política, no hay ninguna otra razón, la única razón política
porque no hay ni puede haber ninguna otra, de esta suspensión temporal del proceso canónico de la causa de beatificación o canonización de nuestra reina. Ana Stasudera me dijo varias veces, estaba ya a punto, aquellos años, donde estaba el monseñor Pietro Palazzini, estaba de breveto, y ese tenía intención de haber suprimido ahí de la vez la canonización, o la beatificación, mejor dicho, pero beatificación y canonización. Hay causas inconfesables, más bien económicas, pero querían suprimirlas y la acabaran por suprimirla. Si ese beatificado, que es para un restrictivo, para una nación, para una institución religiosa, para el mundo entero, es lo mismo. Y acabarán quitándolo. Bueno, de tal manera ahora queda todavía lo mismo. Beatificación y canonización de la reina. Al periodista don Sabino Alonso Fuello, que fue un día a quejarse al caudillo por las presiones de toda índole que constantemente recibía, él era director del diario Arriba, le contestó el jefe del Estado: haga lo que yo, no se meta en política. Buen gallego. Y en efecto, él nunca se metió en política. Porque la política, para él, para Francisco Franco, no tenía sentido alguno, por cuanto la creía un asunto propio de politicastros, de combinaciones, cohechos y de ambiciones todas inconfesables. Porque la política, decía Franco, son y la hacen los partidos. Es decir, las organizaciones muy ricas en promesas, pero del todo incapaces de mantenerlas desde el día mismo en que alcanzan el poder. Porque la política la tenía por un quehacer de especialistas. Y él no disponía de tiempo suficiente para ocuparse de ella, por demasiado complicada. Y lo propio suyo era servir únicamente a Dios y a España. Los partidos no sirven ni a Dios ni a España. Y además, porque él nunca creyó en la política, sino tan solo, ya lo he dicho antes, pensando que la política era el desorden y la dispersión de fuerzas, y lo suyo, a fuerza militar de pro, era el orden, la disciplina y la obediencia, porque la política él la veía como un juego, y no tenía tiempo que perder en tales entretenimientos. La política él la consideraba como la mayor mentira o la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo, y él vivía en la verdad y para la verdad, que es Jesucristo. Consiguientemente, la política para los políticos, que son los que viven de ella y para ella. Toda la vida del caudillo fue un vivir y desvivirse exclusivamente por Dios y por España. Todavía no se le ha hecho justicia. Yo estoy trabajando, ya llevo más de 8 meses trabajando en la casa del caudillo, en el Ferrol. Cuando vuelva el día 1 de noviembre empezaré a ver si acabamos este año, para hacer realmente lo que es. Una casa son 4 pisos. Hay millones y millones enterrados allí de valor incalculable. Y vamos a hacer además un estudio de toda la historia de España, que es la historia del caudillo de un siglo, para que se le haga justicia y se entere la gente de quién fue. Lo haremos Dios mediante, porque es una necesidad antes de que empiece el año santo compostelano. Cuando hablo de la Iglesia, me refiero a la anterior distinción que hice. No hablo precisamente de esta Iglesia que son los eclesiásticos, no. Esto dejamos aparte, cada uno. Hablo yo de la Iglesia, lo que es Iglesia, que es Cristo. Pero si hablo de la Iglesia, digo tal cosa, que la Iglesia es política, también que no es Cristo, lo Cristo no es política, ya veremos también. La Iglesia Católica, en cambio, sí que se ha metido siempre en política.
a lo largo de toda su historia. Y este ha sido y sigue siendo, a mi pobre entender, su mayor pecado. Con el agravante de que a partir del Concilio Vaticano II ha querido como institucionalizar o santificar este gravísimo error, lanzando a la Iglesia hacia afuera, hacia el mundo, hacia el hombre, en vez de interiorizarla o lanzarla hacia Dios. La Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo y sacramento universal de salvación, es el reino de Dios, pero es la Iglesia. La Iglesia tiene que pedir todos los días que venga a ella el reino de Dios. Lo dice el Padre Nuestro. La Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo y sacramento de salvación, es el reino de Dios. Pero entendido como debemos entenderlo, porque no está el reino de Dios en ella tampoco a veces. Al que ella, digo, constantemente tiene que pedir que venga pidiendo el reino de Dios, que el reino de Dios no es de este mundo. Muchas veces, pues la Iglesia, ¿no?, como el Estado Vaticano, no sé si será de otro mundo, pero de este mundo sí que lo es. Por ende, la Iglesia no tiene en este mundo ninguna misión política que cumplir. La suya es una misión netamente espiritual y sobrenatural. Jesucristo, al fundarla, no le encomendó la tarea de fomentar la prosperidad pública, o la de organizar la economía, la producción, o la distribución de los bienes, o la instauración de los regímenes políticos, como ha hecho desgraciadamente en Italia la Santa Sede con la democracia cristiana, que ha echado a perder a todo el gobierno italiano. Jesús le encomendó única y exclusivamente continuar su propia misión de anunciar, predicar y propagar el reino de Dios. Jesucristo nunca se metió en política, ni perteneció a ningún partido político. Ocasiones no le faltaron. Más aún, yo creo que la tentación más seria y grave que tuvo Cristo en este mundo fue cabalmente la tentación de la política. Bien sabía el demonio cómo tentar a Cristo por medio de aquellos fariseos hipócritas. El mayor éxito de Satán hubiera sido ciertamente el que Cristo se hubiera metido en política. Cuando los fariseos le pusieron a Cristo a la encrucijada de tener que elegir entre una de las dos políticas, la del César o la de Dios, le responde desenmascarándolos: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22, 18. Luego bien claramente nos dice Cristo que la política es una verdadera tentación. La terrible tentación de querer mezclar el Evangelio y la religión con las cosas humanas y mundanas de este siglo. O dicho de otra manera, con las palabras mismas del Concilio Vaticano II, metiéndose de lleno a solucionar los problemas del mundo y del hombre moderno. Constitución Gaudium et Spes, capítulos 4 y 5. A mí no me cabe la menor duda de que la Iglesia ha caído de bruces en la tentación de la política. No solo como han querido ver algunos por esa tan ingeniosa invención, muy humana por cierto, aunque muy poco o nada evangélica, lo insinué antes, del Estado Vaticano. Un reino más de este mundo, creo yo, pero otro no lo es. Sino porque además en el mundo en cuanto tal hay algo absolutamente irremediable e irredimible por todo lo que tiene, y tiene tanto de mundo en el sentido de enemigo irreconciliable del alma y de Dios. Et mundus totus in maligno positus es. 1 Juan 5:19. A este mundo de hoy y de siempre, esencialmente laicizado, paganizado, endemoniado y ateo, dudo mucho
que la Iglesia pueda cristianizarlo. Más bien pienso todo lo contrario, que el mundo venga a descristianizarla y a mundanizarla a ella, como así efectiva y lamentablemente ha sucedido después del Vaticano II, porque este es, sin la menor duda, el mundo por el que Cristo no quiso hacer oración, Juan 17:9, y del que dijo que estaba sentado en la malignidad, mundus totus y maligno positus es, 1 Juan 5:19. Y en su Evangelio 14:30, venit enim prices mundus huius, et in me non habes quisquam. Como radicalmente incapacitado para recibir al Espíritu Santo, la Iglesia no tiene sobre él ningún poder de salvación. Tampoco pretendo yo ahora meterme en política y caer en el mismo defecto que estoy reprochando a la Iglesia. Sobre este tema de la religión y la política, les remito a un estudio muy serio y muy bien documentado del padre Bernardo Montsegú. Siempre han tenido estrecha relación, como afirma Donoso Cortés, la religión y la política. Precisamente sobre este tema y con este mismo título, Religión y Política, el padre Bernardo Montsegú puntualiza en su libro con muy buen criterio lo que es propio de la una y de la otra, es decir, de la religión y de la política, y lo hace, valga la redundancia, sin hacer política, sirviendo únicamente a la verdad. Sobre ese tema también escribió un artículo muy interesante Eulogio Ramírez, no le conozco yo, pero Religión o Política, publicado en el Semanario Independiente de la Nación, el número 132 del 4 al 10 de mayo de 1994, en la página 14. Y por esta misma razón paso por alto una nota muy peculiar y característica de la política vaticana de todos los tiempos, de toda la historia, su antiespañolidad, que me daría tema más que sobrada para una larga conferencia. Sobre la profunda fe de nuestro pueblo y la sincera piedad de nuestros monarcas y hombres de Estado, lo arreglaba todo, a última hora, cediendo y concediendo hasta límites insospechados, culminando incluso a su embajador ante la Santa Sede para que pidiera perdón al vicario de Cristo, él decía, al vicedios. Le llamó algunas veces, con sumo respeto, el conde duque de Olivares, por sus actitudes descomedidas y descompasadas. Pero, entre tanto, el Santísimo, como entonces se le llamaba habitualmente al Papa, el Santísimo, no sacramentos, sino el Santísimo, por pura política terrenal, favorecía y exaltaba hasta las nubes al primer ministro de Francia, me refiero al cardenal Richelieu, de 1585-1642, en tanto que paraba en seco y arrumbaba para siempre la causa de beatificación de nuestro gran cardenal Cisneros. Si de la reina católica se hubieran iniciado con él, cuando el cardenal Cisneros hubiera fracasado igual, porque entonces no teníamos acceso a los archivos. Hasta Franco no abrió el archivo del Estado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todos los archivos de la nación. No hemos podido reunir esta documentación fabulosa de la Reina Católica, y se lo puede fallar. El de Cisneros falló precisamente por esa falta de documentación. Esta ha sido en la antigüedad y sigue siendo en la actualidad la tónica general de la política vaticana con respecto a la España católica de todos los tiempos, y de modo similar a lo acaecido ayer con la causa de beatificación del cardenal Cisneros, 1437 y 1517, religioso franciscano, confesor de nuestra reina católica, arzobispo de Toledo, gobernador y regente de Castilla, ha venido una vez más a repetirse la misma historia de siempre y por idénticos motivos políticos, del actual parón en seco de la causa de beatificación de su santa dirigida Isabel la Católica. Porque no ha habido otra razón posible, lo repetiré 1000 veces, no hay ninguna otra. Si lo hubiera, la conoceríamos, no la hay. Más que la torpe y vergonzante y escandalosa política vaticana del Papa Juan Pablo II. Y que nadie se escandalice y no se ría porque sé lo que digo.
Y lo explicaré más tarde para que se contenza. No hay cosa más atrevida que la ignorancia. Si hago esta afirmación, sé por qué lo hago. Ahora ya piensa, Juan Pablo II, le conoce al Papa Juan Pablo II mejor que el que se está riendo ahora. Lo conozco bastante mejor, en todos los sentidos. Y le tengo más devoción que el que muchos pretenden tener y no la tienen porque no le conocen primeramente. Que digo que la política de Papa Juan Pablo II con su personal y exclusiva responsabilidad. A nadie hay que atribuir la supresión del proceso de la legalización de la Iglesia Católica, ni a la Santa Sede, ni a la Congregación de los Santos, ni a ninguna de la Iglesia Católica más que a él personalmente, a él solo, en exclusiva. Permítame repetir una vez más, para que de una vez por todas quede todo el mundo bien informado. Si la Reina Católica no fue beatificada, según estaba previamente proyectado en la fecha histórica del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de un nuevo mundo, del que ella fue su principal protagonista, se debió única y exclusivamente a una repentina e improvisada decisión política del actual romano pontífice, aconsejado, tal vez, por su más íntimo colaborador, consejero y confidente, el judío, polaco, francés y rabiosamente antiespañol, todo en una pieza, el cardenal de París, Jean-Marie Lustiger, prefiriendo seguir tan desinteresado e imparcial parecer al voto unánime de toda la jerarquía eclesiástica del Viejo y del Nuevo Mundo, incluida la propia Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Está el cardenal, el relator general de todas las causas que pasan por la Congregación de los Santos, el dominico Padre Ambrosio del Seré, que es un dominico que no cabe en esta mesa, fuerte, coloradote, y estaba indignado cuando se hablaba de esta suspensión del proceso y sobre todo de los obispos españoles, que decía él, no conocen a los judíos. A ellos les llevaba yo, decía él, a todos allí bajo el dominio de Hitler. El sionismo anticatólico, el protestantismo antiespañol, el fanatismo islámico, el ateísmo marxista, el indigenismo irredento, anacrónico y amerindio, así como el moderno progresismo católico posconciliar, son las principales ideologías y fuerzas políticas encargadas de arrojar contra nuestra Reina Católica las piedras endemoniadas de su enconado fanatismo, las mismas que antes arrojaron contra Cristo. Juan 10, 31, 32. Se habla mucho de los judíos. Yo les quiero hacer una advertencia antes de que se me vaya de la cabeza. Nadie ha amado más a los judíos que la Reina Católica. El confesor de ella era judío. El médico personal de ella era judío. Los 3 secretarios particulares y generales del Estado de ella son judíos. Todos los administradores del Estado en la Guerra de Granada son judíos. Nadie ha hablado más y mejor, iba a decir excesivamente, de la reina que los judíos. Ahora vienen el sionismo internacional, que no tiene nada que ver con los judíos de entonces. Y a la reina la tienen en entredicho, no porque haya arrojado a los judíos de España, ella no las arroja. Ella ha hecho lo posible, lo imposible porque se quedaran aquí. Ella es la que ha establecido la unidad de fe, de religión, de lengua en España. Y leyes del Estado las tienen que cumplir todos. Y quienes como los judíos no querían cumplirlas, sino que hacían su proselitismo particular, tuvieron que marcharse, no les dijeron que se marcharan. Dio misiones generales en toda Andalucía, empezando por su confesor judío, Rey Hernando de Talavera, un santazo de cuerpo entero. ¿Quiénes arrojaron de España a los judíos? Si quiere que les diga mi personal opinión, y creo que es cierta, no fue la reina ni los reyes católicos. Fueron los judíos conversos. Los verdaderos judíos les echaron a los falsos judíos.
no les podían dar a tragar. Y el sionismo internacional ahora piensan contra la reina como si ella les hubiera echado. No los echó la reina. Y el sionismo internacional no tolera ni aguanta que en España se hubieran quedado más judíos de los que se marcharon, incorporándose a la nación, a España y a la religión, a la católica. Eso no lo perdona el sionismo internacional, como ahora no perdonan tampoco a Juan Pablo II la canonización de Edith Stein, de esta santa carmelita, cuando el 11 de octubre de este año es canonizada por Juan Pablo II Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, judía, filósofa, carmelita y mártir. Los judíos han protestado, han lanzado el grito hasta el cielo. El Papa la llama mártir. Los judíos, esta por no comprometer su monasterio de Colonia en Alemania, se marchó a Holanda. Y en Holanda, los obispos franceses, los holandeses, por la persecución que sufrían los judíos, los nazis decidieron vengarse con los judíos católicos. Y entonces los nazis llegan a Holanda y cogen a todos los judíos que encuentran. Ella, Edith Stein, y su hermana Rosa, también judía y hermana de ella, fue deportada y echada en el horno, en el crematorio. Y los judíos levantan el grito al cielo, porque esta no fue mártir, según ellos, sino que fue perseguida y matada por ser judía, no cristiana. Y se quejan de que el Papa haya monopolizado el holocausto. Y piensen que son cristianos, son judíos, dicen ellos. ¿Y quién ha echado el monasterio de religiosas carmelitas que estaba allí, en Austria? No pudieron los judíos. Sin embargo, el Papa los echa. Con mandato han salido de aquí. Los judíos no pueden soportar la cruz. Por eso, a las carmelitas tuvieron que marcharse por el Consejo de la Santa Sede. No pudieron los judíos por más que hicieron por echarlas, pero el Papa las echó. Los mismos judíos que echaron y mataron a Cristo, los que nos están matando a todos nosotros. Escribe justamente Ignado, voy a hacer un honor a la mejor pluma aquí que tenemos, al magistral canónigo de Vitoria y expresidente de la Hermandad Sacerdotal Española, don Luis Madrid Corcuera, que publicó en Iglesia y Mundo Actual, el número 472, primera quincena de mayo de 1993, la página 25-26, la expulsión de Isabel la Católica. Lo leo porque merece la pena. Resulta ridícula, son palabras de don Luis, y grotesca la persecución y la expulsión de que ha sido objeto la reina de Castilla hoy, 500 años después de su muerte y en el siglo del diálogo, y del acercamiento humano por parte de judíos, musulmanes, masones y agnósticos de toda la isla. Produce sonrojo las sinrazones de unos y de otros, sinrazones enraizadas en una idea ciega y secular, y movidas por el fundamentalismo de la cerrazón rencorosa que niega la luz al sol, el magisterio a la historia y la libertad misma a la Iglesia Católica. ¿Por qué se empeñan en perseguir a la reina católica? ¿Por qué mancomunan petrodólares y odios históricos para expulsar a la reina Isabel del santoral de la Iglesia Católica? ¿Por qué pueblos que se odian a muerte y que viven hoy como ayer en guerra permanente osan gritar por el diálogo de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, en guerra permanente y osan gritar por el diálogo? Se arrumbaría con la beatificación de Isabel la Católica este diálogo. Puede tomarse en consideración tamaño dislate cuando ellos han demostrado hasta la saciedad, tanto en el pasado como en el presente, que no son capaces de entenderse.
Basta asomarse cada día a lo que está sucediendo en Tierra Santa para ver cómo entienden y practican el diálogo de las culturas. Los que invocan ese mismo diálogo ante la Iglesia Católica para impedir la beatificación de la reina Isabel de Castilla. ¿Qué tipo de turbios intereses ha movido realmente la gran campaña contra la beatificación de la reina Isabel, cuando no pueden ignorar quien puede y debe decidir lo que únicamente a ella le concierne? ¿Qué puede importarles a ellos? Judíos, musulmanes, agnósticos y masones, tan ajenos y contrarios a la fe católica, que la Iglesia beatifique a una mujer de tan extensas y extraordinarias virtudes y que imparables servicios prestó a la fe de Cristo hace 500 años. De pur, sin mofe. Y sin embargo, les importa. Les ha importado muy mucho expulsar del catálogo de los santos a la reina Isabel. Especialmente les ha importado expulsarla del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, con una finalidad muy concreta y de muy largos alcances: arrancar o evitar que renazcan las raíces católicas y evangelizadoras de la gesta española del Nuevo Mundo. Dicen, y se ha escrito, que Franklin Delano Roosevelt, siendo presidente de los Estados Unidos, pronunció esta reveladora frase: mientras no arrebatemos la fe católica a los pueblos de la América hispana, nunca podremos dominarlos. Ni dominarlos, ni engarzarlos, añado yo, en la cultura anglosajona, protestante y claudicante, que los distingue e identifica con el gran movimiento sionista internacional y masónico, dominante en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora también, al parecer, en los Estados desunidos de esta nueva y vieja claudicante cristiandad europea. Siempre ha llamado poderosamente la atención como en una iglesia, por definición esencialmente católica, cualquiera hubiera podido pensar que hasta la celebración del Concilio Vaticano II nadie se hubiera dado cuenta de esta realidad. Y lo más triste y lamentable, que a raíz de este mismo concilio ecuménico, que no católico, nunca se ha hablado más, y ha habido menos ecumenismo real y verdadero, porque este ecumenismo supone, como base elemental de la única verdadera iglesia o la única ecuménica de verdad, la unidad. Ahora bien, desde el Vaticano II no se deja de hablar de la unión de las iglesias. Como manifiesta contradicción in terminis, pues no hay, ni puede haber más que una sola y única verdadera iglesia ecuménica, la católica. Y caso de haber varias, ¿quién se une a quién? Las palabras de unión y de unidad, que por doquier y a todas horas oímos repetir sean, no son más que eso de la canción italiana, parole, parole, parole. La realidad es muy otra. Y cuando alguien se me enfada porque le expongo las dificultades, a mi modo de ver absolutamente insuperables, para llegar a la tan deseada como cacareada unión, doy un paso adelante para asegurarle de pronto que yo no me opongo cerrilmente a ella, pero que sea el otro el que se una a mí. Y si él no quiere unirse a mí, sino que tengo que ser yo quien me una a él, ¿a qué viene su enfado? Porque yo vea dificultades invencibles para conseguir esta utópica unidad. Ya fe que no veo solución alguna posible a este falso y herético ecumenismo, partiendo de la base de la existencia de varias iglesias, cuando es una verdad de fe que no hay más que una verdadera iglesia, a la que han de unirse todas las demás, como no hay más que una fe, un solo bautismo y un solo Dios y Señor nuestro, Jesucristo. Pero los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Los judíos, en cambio, creen que es un impostor y un embaucador y traidor a su pueblo.
Y los partidarios, en fin, de una amistad judeo-cristiana, dicen que por estas bobadas no vamos a reñir unos con otros, ni a perder la paz y la convivencia humana. Y que aquí, lo que ahora hace falta, son trenes de alta velocidad para acercarnos más y más, y lo antes posible. Con este dorado anzuelo del ecumenismo posconciliar ha caído en las redes del judaísmo la propia Iglesia Católica. Porque al fin de cuentas, son los judíos quienes tienen la batuta de la orquesta de este mundo. Ya nos lo advirtió el mismo Jesucristo. Los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, Lucas 16:8. Y los hijos de las tinieblas o del diablo, como los llamó el mismo Cristo, vos ex patre diabolo estis, son los que intentan hoy como ayer y como siempre dominar a los gentiles, que somos todos los no judíos. Y lo intentan hacer no de cualquier manera, sino de una manera encaminada directamente a destruir la civilización cristiana. Primero en lo colectivo, la cristiandad, y luego a nivel individual. Para ello siguen dos grandes y maestras líneas de acción. Una, la unificación del mundo, con un supergobierno mundial formado y dirigido por sociedades secretas controladas por ellos, con una fachada visible, que es la ONU y la gran banca judía internacional. El sometimiento a este supergobierno se facilita mediante la homogeneización y masificación de la humanidad. Nada de fronteras, ni de patrias, ni de ejércitos que las aseguren y defiendan. Y otra, la corrupción de la Iglesia, haciendo que renuncie a su creencia de que ella es la única verdadera, aceptando mezclarse en plan de igualdad con todas las demás religiones falsas, quitándole luego el nombre de santa, porque con esta palabra se está constantemente llamando la atención sobre Dios, o sobre algo sagrado y sobrenatural, y eso sobra. Otra palabra que también sobra es la de católica, sustituyéndola por la de universal. Al fin y al cabo es lo mismo, parece que dice lo mismo, pero con ella se quita el sabor sagrado de amor a Dios y a Cristo, que es el nombre de católico. Y en el año 1980 quedaría en todo el mundo la Iglesia universal, en la que quedarían incluidos también los judíos, los musulmanes, hindúes, budistas, animistas, etc. El primer y único mandamiento de esta Iglesia universal sería amar al prójimo como a ti mismo. Por supuesto, seguiría existiendo un Dios todo bondad, un Dios que es tan bueno, que jamás castiga. Y como no puede castigar, todo el mundo se olvidará de él muy pronto, porque al Dios que no infunde respeto, no se le teme, la gente le olvida y le desprecia. Antes del Concilio Vaticano II, la visión de la Iglesia Católica con respecto a la religión judaica, como a las otras más o menos falsas religiones, era predicarles la única verdad total de Jesucristo en su Evangelio. Ahora, después del Concilio, se ha empezado oficialmente a dialogar, católicamente, por supuesto, y en plano de igualdad. Antes toda la tradición eclesial leyó con San Pablo en la Escritura Santa que el fin de la ley es Cristo, y por tanto que el destino del judaísmo es dar lugar al cristianismo. Ahora, sin embargo, se nos quiere hacer creer que esto no es verdad, que todo es falso, que cuanto el Antiguo Testamento tiene validez propia, sin necesidad alguna de referirlo a Jesucristo, y que no hay que comprenderlo ni interpretarlo exclusivamente en función del Nuevo, porque Israel fue y sigue siempre siendo el pueblo escogido por Dios con elección permanente o irrevocable, con el que el único Dios verdadero ha establecido una alianza en espera de la plena realización de sus promesas. Y por eso mismo hay que excluir todo intento de proselitismo y evangelización del pueblo judío. Y entonces pregunto yo, ¿qué pensar de Jesucristo? Un mero accidente, uno de tantos profetas del Antiguo Testamento, y por cierto también judío, pero desechado por su pueblo
y crucificado fuera de la ciudad santa de Jerusalén. Benedictus adeo, es verde y ligno, Deuteronomio 21-23. Este ecumenismo posconciliar nostálgico y evocador de una edad de oro, cultural, social, vivida en la España de las tres culturas, cristianas, judaica y mosaica, no es trigo limpio, ni pérdida irreparable para nuestra tradicional religión católica, como tampoco lo es ese afán reivindicativo de la cultura indigenista de la América precolombina o ese pretendido genocidio de pueblos y culturas aborígenes de Hispanoamérica, que no son otra cosa que elucubraciones y consignas concretas para atacar el nervio de la catolicidad española. De ahí esa feroz campaña de desprestigio y diversión del contenido esencial en torno a esa fecha clave del año 1992, desatada por el sionismo internacional que presidió el descubrimiento y evangelización de América, y más concreta y directamente contra la que fue su principal protagonista, Isabel I de Castilla, la católica por antonomasia. Junto al proceso abierto por la Iglesia Católica en pro de su canonización, para conmemorar dignamente esa fecha 5 veces centenaria, el sionismo internacional montó otro proceso paralelo en su contra, con el título Proceso a España en la persona de Isabel la Católica. Con este título pronunció el salesiano padre Ángel García y Fuente de la Ojeda el día 7 de octubre de 1992 en el madrileño Hotel Velázquez una interesante conferencia que dividió en estas tres partes, constitutivas de otros tres tantos procesos. La primera, proceso a una reina, Isabel la Católica. La segunda, proceso a una nación, España, la confesionalmente católica. Y la tercera, a toda una civilización y evangelización católicas de un nuevo mundo, que siguen aún hoy en día combatidas y execradas por ese alto tribunal de la Inquisición al revés, instaurado en el mundo por ese gran Sanedrín judío, detentador absoluto de la actual manipulación histórica y religiosa a nivel planetario. Creo yo, sin embargo, que el padre Ángel García, muy conocido, muy amigo, con el que he dado varias conferencias en Barcelona, se quedó a mitad de camino en el triple enunciado de su citada conferencia, porque en la suspensión política de la causa de canonización de la reina católica no se abrió únicamente un proceso a España, ni a su reina católica, sino a la propia Iglesia Católica. Más aún, este contraproceso, iniciado últimamente por Juan Pablo II contra Isabel la Católica, no va solo contra la España católica y la Iglesia Católica, sino que se ha llegado a convertir en todo un proceso contra el hecho mismo del descubrimiento y evangelización de América por una nación confesionalmente católica, puesta hoy en entredicho hasta por la mismísima Santa Sede. Aquí está la madre del Cordero y el misterioso secreto de esa repugnante inquina y guerra descarada en contra de la celebración solemne, pública y oficial del 5º centenario de tan gloriosa efeméride, llevada a cabo bajo el signo católico y español que encarnó una mujer extraordinaria y providencial, Isabel I de Castilla, cuyo solo nombre parece estar hoy vetado y proscrito en la conmemoración de este 5º centenario de la única razón de ser ella, por la única razón de ser ella el mejor símbolo de la unidad y de la catolicidad, tanto de España como de la propia Iglesia Católica. De ahí que el nombre de Isabel la Católica sea para el sionismo internacional tan execrando y vitando, tan odioso e insoportable, como la mismísima cruz alzada en medio del campo de exterminio de Auschwitz. Es verdad que el holocausto judío no se consumó a la sombra de la cruz de Cristo, sino de la cruz gamada. Pero eso poco o nada importa a quienes todas las cruces son igualmente repugnantes, por cuanto todas ellas les recuerda de algún modo aquella del Calvario en que ellos crucificaron al divino Redentor. Su sombra sigue todavía proyectándose como una losa gigantesca sobre la conciencia de ese pueblo deicida. Esta colosal campaña triplemente anti-isabelina, anti-española y anti-eclesial
tiene no poco que ver con la banca judía internacional de Wall Street, Nueva York. En su mano están todas las agencias internacionales, por ellas financiadas, que forjan la opinión pública dominando y esclavizando a las sociedades modernas. No le faltaba razón a aquel zar rojo cuando dijo: dadme un periódico y dominaré el mundo. En la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América, Isabel la Católica ha sido despiadada e injustamente combatida en su doble frente, el de las calumnias. Con el diario ABC del 12 de junio de 1991, crónica elaborada por Juan Vicente Bo, denunciando la osadía de los periodistas y el silencio y la apatía de los historiadores norteamericanos y españoles, y el de los silencios, ambos igualmente peligrosos. En este año de 1992, Isabel la Católica fue la gran ausente de todos los fastos conmemorativos del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América. B, la gran olvidada. En la 4ª Conferencia General del CELAN, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, del 12 al 28 de octubre de 1992, con asistencia de 300 obispos y 20 cardenales bajo la presidencia del Papa Juan Pablo II. Este enorme pecado de omisión y de silencio sepulcral fue denunciado valientemente por el periódico dominicano Listín Diario del 12 de octubre de 1992. En primera plana, y a todo color, presentaba los retratos de los reyes católicos Fernando e Isabel, con esta expresiva titulación: Isabel la Católica, la olvidada. Y por fin, la gran desconocida, por causa remota de aquella ausencia y de este olvido, cuando tras el fallecimiento de mi buen amigo y querido compaisano, don Vicente Rodríguez Valencia, tuve que sustituirle en vicepostulación de la causa de Isabel la Católica, una de mis primeras y más apremiantes diligencias fue la inmediata reaparición del boletín oficial de la causa, titulado Reina Católica, del que solo se publicaron 13 números. La muerte le sorprendió a don Vicente preparando un número extraordinario, el 14, dedicado al 4º centenario de la muerte de Isabel, de la muerte de Santa Teresa de Jesús, que apareció en agosto de 1982. Desde esta fecha no hemos podido conseguir que se publicara ni un solo número más, a pesar de todos los ruegos, mandatos, urgencias y facilidades de todo género que el reverendísimo padre postulador le brindó en todo momento al excelentísimo señor arzobispo de Valladolid. Puede consultarse Iglesia Mundo en un artículo que yo mismo escribí contra réplica, el número 461, páginas 12-14. Respondiendo al muy ilustre señor don José Ramírez Martín, secretario del arzobispo de Valladolid, que se tomó la libertad de publicar una nota en favor del episcopado español, diciendo que había hecho y está haciendo en la causa de Isabel la Católica todo lo que tenía que hacer, ni más ni menos, lo que debía y tenía que hacer.